Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de la sentencia return, que lo que nos permite la sentencia return es que dentro de una función nosotros vamos a retornar un tipo de dato, ya sea un carácter, un entero, un tipo float, una variable de tipo double, una variable de tipo string. Es decir, que nosotros podemos retornar un tipo de dato para poder utilizarlo desde la función en donde se llamó. Por ejemplo, si nosotros llamamos a una función dentro del main, vamos a retornar un valor para poder utilizar dentro de la función del main. Otra finalidad que tiene la sentencia return es que nosotros podemos regresar el control a la función desde donde se llamó la función. Si nosotros estamos ejecutando la función main, hacemos llamar una función, entonces si en esa función tenemos la sentencia return, lo que va a hacer la sentencia return es regresar el control del programa a la función donde se llamó. Es decir, regresamos el control del programa a la función main. Para aterrizar esto vamos a realizar un ejemplo. Voy a crear una función que retorne un tipo de dato entero que se va a llamar elevar cuadrado. Me va a aceptar un parámetro que es de tipo entero, se va a llamar número. Y lo que vamos a realizar es que dentro de la sentencia return vamos a regresar, podemos regresar una variable, una constante o una expresión. Es decir, yo puedo regresar esto, simplemente una constante, o puedo regresar una variable, como en este caso número, o puedo regresar una expresión que es número por número. En este caso estoy elevando número al cuadrado y el resultado de esa expresión lo estoy retornando, ya que lo retorna como un entero. Bien, aquí tenemos la definición de la función. Esto lo copiamos aquí abajo y aquí arriba solamente necesitamos la declaración o prototipo de la función. Bien, para hacerla llamar en el main, simplemente ponemos el nombre de la función, elevar al cuadrado, y le voy a pasar el dato de tipo entero, 5. Entonces 5 se va a elevar al cuadrado y nos va a retornar esto aquí. Esto es un valor entero, por lo cual esto, si lo pongo así, no va a pasar nada. Lo tengo que imprimir en pantalla, por eso tengo que hacer uso del objeto cout para poder imprimirlo en pantalla. Y ya está. Ahora sí, vamos a compilar. Y nos da 25, si nosotros ponemos aquí un 6, compilamos, y nos da 36. Nosotros podemos retornar cualquier tipo de dato, podemos poner aquí un double, aquí lo cambio a double, y cuando se realice esta operación, el resultado va a ser un entero, pero como tenemos que retornar un double, esto se va a convertir a double y lo va a retornar a nuestra función principal. Así que si nosotros compilamos, nos da el mismo resultado. Y de igual forma nos da 36. Si pongo aquí un char, va a pasar, no va a pasar exactamente lo mismo. Aquí nos va a regresar el carácter equivalente al número 36. Vamos a compilar. Y nos regresa el símbolo del dinero que equivale en el código ASCII al número 36. Por lo cual, si nosotros realizamos una operación que retorna un entero, ya que un número entero multiplicado por sí mismo nos da un entero, pero al usar la sentencia return lo que hace es convertir ese entero a carácter y retornarlo en la función como un carácter para poderlo utilizar dentro de la función main como un carácter. Bien, entonces aquí tenemos la sentencia return que estamos aplicando para poder retornar un valor y poder utilizarlo en el main. Pero nosotros también, la otra finalidad que tiene la sentencia return es que nosotros podemos retornar el control de la ejecución a la función main, ya que lo que sucede es que se empieza a ejecutar la función main y cuando aparece la función elevar al cuadrado, lo que hace es saltar a la ejecución de la función elevar al cuadrado. Ahora se está ejecutando esta función y cuando aparece la sentencia return, lo que hace es regresar el control a la función main para continuar ejecutando la función main. Eso lo veremos más adelante, se conoce como pila de funciones, lo veremos más adelante. Mientras tanto, vale entender que lo que hace es saltar de este punto a este punto y cuando termina regresa al punto en donde se quedó para continuar ejecutando la función main. Bien, por lo cual la sentencia return, además de que retorna un valor, nos permite retornar el control a la función desde donde se llamó, en este caso la función main. Bien, entonces yo puedo aplicar todo esto también de la siguiente manera. Voy a cambiar a dato vacío o tipo void. También voy a cambiar aquí en tipo void. Y esto no va a retornar un valor, por lo cual aquí ya no funciona imprimir esto porque nosotros no podemos imprimir un valor vacío.
tenemos que imprimir un dato de tipo entero, un dato de tipo double, un dato de tipo char, por lo cual aquí esto ya no sirve, esto lo quito. Y una función que retorna vacío es una función que solamente realiza una acción sin retornar un valor numérico. Como aquí ya no retorno ningún valor numérico, entonces esto no me sirve, ya tampoco me sirve así. Cuando nosotros utilizamos return dentro de una función que retorna vacío, lo tenemos que dejar así, ya que si nosotros ponemos aquí un número o ponemos una expresión, nos va a marcar un error. Entonces esto se queda así, y lo que vamos a hacer es imprimir el resultado de la expresión número por número. Entonces, lo que nosotros antes hacíamos en el main, ahora ya lo estamos haciendo dentro de esta función, porque esta función ya no retorna valores numéricos. Entonces, todo lo que tengamos que hacer lo va a tener que realizar esta función. Y vamos a poner aquí el return, que para lo único que sirve la función return es para regresar el control del programa a la función del main, porque como tal, este return ya no retorna ningún valor. Bien, entonces, pues ya vamos a ejecutar nuestro programa. Y nos da 36, nos da el mismo resultado, ya que todo lo estamos haciendo dentro de la función elevar al cuadrado. Pero si yo, por ejemplo, esto lo omito, quito return, no hay ningún problema, pasa exactamente lo mismo. Y nos da 36, ya que como tal, el compilador implícitamente coloca el return, que regresa el control del programa a la función main. Ahora, ¿qué pasaría ahora si yo pongo la sentencia return? La pongo aquí al principio. Entonces, lo que va a pasar es que va a empezar a ejecutar esta función y ya automáticamente va a regresar luego a la función main y ya no se va a ejecutar esta línea. Vamos a compilar. Y ya no nos imprime ningún valor porque luego regresa el control del programa a la función main y ya no realiza esta acción. Esto puede servir, por ejemplo, en el siguiente caso, aquí voy a poner si el número módulo de 2 es diferente de 0, eso quiere decir que si esto es un número impar, que simplemente retorne sin continuar la ejecución de la función. En todo caso, si es un número par, entonces que nos imprima en pantalla la elevación del número por número. En otras palabras, lo que estoy haciendo aquí es que si el número es impar, simplemente que no haga nada, pero que si el número es par, que entonces me imprima el número elevado al cuadrado. Con esto estoy utilizando la sentencia return para ya no ejecutar este código de abajo si es que esta condición se cumple. Si esta condición no se cumple, entonces que nos imprima el valor de número elevado al cuadrado. Por ejemplo, si yo lo dejo así, ahora sí la sentencia return tiene sentido porque está retornando el control del programa en este punto y ya no nos permite ejecutar este código. Bien, para comprobar esto vamos a compilar. Y nos imprime 36 porque 36 es un número, 6 es un número par. Pero ¿qué pasaría si yo le pongo el 7? El 7 ya es un número impar y como es un número impar, ya no va a ejecutar, bueno, sí va a ejecutar la función, pero ya no nos va a imprimir nada. Vamos a compilar. Y no hace nada. ¿Por qué? Porque 7 ya es un número impar. Y al ser un número impar, lo que hace es que número módulo 2 es diferente de 0. Sí, es diferente de 0. Entonces retorna la ejecución al main y ya no continúa ejecutando el código de abajo. De igual forma, esto lo pude haber dejado de esta manera y nos da el mismo resultado. Si esto es verdad, retorna. Si no es verdad, pues simplemente continúa ejecutando y nos da exactamente el mismo resultado, por lo cual, en resumen, podemos decir que tiene dos finalidades. Una, retornar un tipo de dato, y la otra es retornar la ejecución del programa a la función desde donde se llamó la función que se empieza a ejecutar. Pues bien, eso es todo por este video. Hasta la próxima.